¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos esta videocolumna del martes 30 de abril. Termina el mes de abril, es el festejo además del Día del Niño y de la Niña. Felicidades a todos los que tienen hijos, a los niños. Probablemente no nos estén viendo mucho, pero igual a través de sus papás. Y desde luego, bueno, pues todos también hemos sido niños y conservamos parte de ello. Así que felicidades a todos por este día. Mañana, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo, día no laborable. Aprovechen para visitar, por ejemplo, la Feria Nacional del Libro en León. Es una iniciativa cultural de muchos años que permanece ahí sin detonar, sin avanzar, sin crecer. Eh, es un buen esfuerzo, es una feria muy digna, pero yo creo que León y la región Bajío, la región Guanajuato meritaría una feria más importante, con más fondos de editoriales, con más fondos de empresas que se dedican a la edición de libros. Vino el director del Fondo de Cultura Económico, habría que traerlo más seguido. Siempre han venido los titulares de este órgano. Echémosle ganas a la Feria de León, vayamos, consumamos libros, peleemos porque además nos los den más baratos, aprovechando que es feria, y llevémonos a nuestra casa algunos ejemplares para leer a lo largo del año. Hay que fortalecer esta iniciativa. Yo siempre he dicho una idea que además cuando la comparto con muchos funcionarios o con muchas personas del ámbito cultural no les parece descabellada, que la Universidad de Guanajuato, que tiene una feria de libro cincuentenaria, cada vez más pequeña, por cierto, la capital del estado, porque no vienen las editoras, porque no venden, la hacían en Semana Santa, no había ni siquiera estudiantes, había turistas, la han movido ya un poco, tiene un buen programa cultural, ahora tiene premios también literarios, uno destacado que ha sido otorgado a dos escritores importantes, que unieran sus esfuerzos, la Feria del Libro de la UG y la Feria Nacional de León, para hacer un gran evento, un evento fortalecido, que dejaran atrás egos y estas circunstancias que siempre se dan en la política, y se juntaran a hacer un gran evento. Hoy se nos ocurría, platicando con Liz Reyes, la encargada de prensa y de difusión del Instituto Municipal de la Cultura en León, que pudiera ser en Silao, parece broma, pero no, terreno intermedio entre Guanajuato y la capital, y con esta infraestructura tan desperdiciada de la Expo Guanajuato Bicentenario, que está ahí deteriorándose, que recibe 60 millones de pesos al año de presupuesto solo para darle mantenimiento. Imagínense esa cantidad invertida, bueno, parte de ella en una buena feria del libro. Creo que podríamos empezar a generar algo que, no sé, a la vuelta de los años fuese una alternativa, o se sumara a las dos grandes iniciativas que tiene el país en este sentido, la Feria de Minería en la Ciudad de México y la FIL en Guadalajara. Hablaremos más adelante de libros también, sobre todo para invitarlos a algunas presentaciones en estos días. Pero ya que tenemos una audiencia respetable, quiero empezar con los temas de la semana. Y sin duda el primero de ellos que quiero abordar con ustedes es, porque además es un tema que ha sido poco tratado por otros medios de comunicación, es el relativo a la intención de crear una unidad de inteligencia financiera del estado de Guanajuato, que se sume a las tareas que ya lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera que fortaleció Andrés Manuel López Obrador, al frente de la cual puso al abogado Santiago Nieto. Ustedes lo recordarán era el fiscal electoral que Peña Nieto corrió de alguna manera, estuvo detrás de esa maniobra cuando empezó a investigar algunos temas incómodos como el financiamiento de la campaña del propio Peña Nieto, el caso Odebrecht. No es mala idea, desde luego, que el estado de Guanajuato contara con una unidad de inteligencia financiera. No es fácil llevarla a la práctica porque se requieren especialistas de altísimo nivel, se requiere hacer una cooptación de gentes entre abogados, contadores, fiscalistas, auditores forenses y auditores a secas. Me imagino que habrá gente que tendrá más claro el tema, especialistas, que no muchos, pero sí muy calificados, que puedan seguir las pistas al dinero que puede provenir o ingresar a actividades delictivas. Sin embargo, nos llamó la atención aquí en PopLab por qué había tan poca claridad y tan poca información. Cuando investigábamos las iniciativas que habían entrado al Congreso, cuando empezamos a rastrear esto,
porque anuncios espectaculares ha habido muchos. El gobernador Diego Sinue utilizó su informe de gobierno, el informe de gobierno que presentó a principios de marzo, donde, habla de un periodo híbrido entre la terminación del gobierno de Márquez y el inicio del suyo, es el año que abarca. Ahí habló de la creación de esta unidad de inteligencia financiera. Lo hizo también al anunciar su plan de seguridad y lo reafirmó cuando anunció su plan de gobierno, hace también algunas semanas. ¿Cómo se va a construir? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come una unidad de inteligencia financiera? Antes que nada, preguntar, la tarea de un periodista, de un reportero. Y déjenme saludar a quienes están, porque luego se me pasan y se me acumulan muchas llamadas, a quienes se están integrando. Lucy Gallegos, saludos, con mucho gusto. Lucy, saludos también para ti. Ricardo Sánchez Benavides, Trinidad García, Gustavo Adolfo González, muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. Son ustedes muy gentiles. Lupita Ramírez, bienvenida. Espero que compartan mi transmisión en muchos grupos. Se lo agradezco siempre. Diana Aranda, Luis Palafox García y otros más que están ahí ya ingresando sin mandar saludos, todos convidados a opinar. Bueno, nos dimos a la tarea de preguntar, les decía. Y la iniciativa que el Congreso tiene en sus manos en este momento, que es pública, solamente contempla una reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato. En ningún momento habla de la creación de un organismo que necesita infraestructura, que necesita plazas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se modifica el Código Penal y no se sabe quién va a ser el encargado de enderezar estas nuevas tareas donde se crea el delito de uso de recursos de procedencia ilícita? Además, con un matiz que muchos juristas tendrán ahí materia para debatir, porque se pone en entredicho el principio de presunción de inocencia en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, como está en el Código Federal, no es una novedad de Guanajuato. Cuando una persona es sorprendida con una cantidad en efectivo que rebasen criterios que están definidos en ley, no tiene que probar la autoridad que ese dinero tiene una proveniencia ilegal, sino que es el sujeto, el presunto responsable de este delito, quien debe acreditar que el dinero proviene de una actividad legal, poniendo así en suspensión la presunción de inocencia. Este es un país que maneja mucha informalidad todavía, muchísima. Es más lo que se mueve en la... Y desde luego eso da lugar a actividades ilegales, pero también hay ahí un problema económico serio y un problema de mejorar la forma en que se captan los impuestos para que seamos más los que paguemos y no todo se recargue en una base muy corta de contribuyentes, facilitarles la vida a mucha gente que está fuera de la actividad formal. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Estuvimos preguntando, creo que algo comentamos aquí la semana pasada, y se nos dio una primera respuesta. El Ejecutivo proponía con esta ley dar un marco legal para la actividad de una dependencia que podría estar creada por la Fiscalía General del Estado, usando el marco legal que creó la Fiscalía General, su ley orgánica que le da al fiscal general la posibilidad de generar acuerdos. No puede hacer decretos, esa es una potestad únicamente de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, pero puede acordar la creación de una unidad, como puede crear la creación de otras nuevas fiscalías. Bueno, dos problemas. La debilidad institucional de un órgano que se crea por un funcionario que no deja de ser un funcionario de segundo nivel en la estructura burocrática, aunque sea titular de un órgano autónomo, aunque tenga el poder que a mis juicios desmedido del que goza Carlos Zavarripa. Ahí habría un primer problema, porque se vienen temas de constitucionalidad, o sea, también las sentencias o las acciones o las pruebas que aporta esta unidad, las sentencias no, se las emite un juez, perdón por el uso del término, pero las pruebas que aporta esta unidad tienen que tener suficiente soporte. ¿Cómo recaba la información? ¿Cómo recurre a fuentes como bancos, como la propia Secretaría de Hacienda o el SAT, para tener datos fidedignos de los flujos financieros? Tiene que ser un órgano que tenga convenios, por ejemplo, con el SAT, ¿no? Bueno, pues la otra idea que supimos que surge en ámbitos del propio gobierno panista, algunos legisladores lo piensan así, es que esta unidad debería estar en la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas, Administración, no recuerdo los tres nombres que tiene la Secretaría que dirige Héctor Salgado Banda, pero no, se abre esta posibilidad de que esté en la Fiscalía. Aunque también nos enteramos, todo a cuentagotas, todo jalando muchos hilos y muchas hebras,
de que hay un decreto del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, fecha 20 de marzo, más o menos las mismas fechas en las que ingresa la reforma, la propuesta de reforma al Código Penal del Congreso, que también le da potestades a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, es el término al que no me acordaba, Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la SFIA, le da potestades para investigar actividades financieras irregulares, modificando el reglamento interno de la Secretaría. Nos quedamos con la duda, ¿esto le abre posibilidades al gobernador de jugar con las dos opciones, con mandar la unidad de inteligencia financiera a finanzas o mandarla a la fiscalía? ¿Está dudando el gobernador Diego Sinue? ¿Está recibiendo quizás sugerencias encontradas de sus asesores, de consultores a los que pueda estar recurriendo, de que es mejor que la unidad esté en uno o en otro lado? Bueno, pues tal y como nos enteramos, lo publicamos. Lo que está pasando, periodismo en tiempo real, no esperarnos a que pasen los hechos y simplemente venir a ustedes a contarles cómo decidieron las cosas los diputados, sino el debate fino que se está dando en estos momentos en el Congreso, que tampoco es fácil porque nadie le dice a uno nunca toda la verdad de los funcionarios públicos, incluida la oposición, que se reservan cartas bajo la manga, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la comparecencia que van a tener en estos días Carlos Zamarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, que va a ser otra vez en comisiones a puerta cerrada, en lo oscurito. Un tema tan relevante como la seguridad, del que todos necesitamos saber cómo van las cosas. Bueno, hoy yo tengo la idea clara de que el gobernador quiere crear la unidad de inteligencia financiera en la fiscalía. Que el tema de finanzas pudiera ser nada más una finta. Y eso es algo que pareciera preocupante, porque le da mucho más poder a un funcionario que ya ha demostrado que se le van las patas con el poder, que le gusta ejercer el poder, que no para mientes en el marco legal que lo debe controlar y que además ejerce poder coercitivo, tiene elementos bajo sus órdenes que son, que están armados, que ejercen la ley, que pueden practicar detenciones. Entonces, esta fiscalía, ya de 9 años como Procuraduría y otros 9 como Fiscalía, tendrá ahora la posibilidad de investigar a los ciudadanos de Guanajuato, a los empresarios, a los partidos, a los sindicatos, con esta unidad de inteligencia financiera, si esto se concreta así. Hay oposición, los partidos en el Congreso han mostrado su desacuerdo. Bueno, ellos podrían pagar los platos rotos. En las elecciones en este país se maneja mucho dinero y dinero líquido y lo manejan todos los partidos. Desde luego maneja más dinero el partido en el poder. El PRI de Peña Nieto manejó mucho dinero para elecciones. El PAN de Miguel Márquez lo hizo igualmente. Alguna parte de estos moches que todos sospechamos con muchos elementos y con mucha certeza que ocurren entre las empresas que reciben contratos por compra de servicios o por obra pública, también van a los flujos de efectivo de los partidos. Bueno, lo dijo ya en su famosa grabación el perredista Hugo Estefanía, con 3 millones de pesos, creo que era la cifra que decía el Puma, su interlocutor, un delincuente, presunto delincuente, con 3 millones de pesos, o eran 30, ya no recuerdo, pero con eso arreglas la elección de un municipio. Bueno, pues también arreglan la elección de un estado. Yo, con la suspicacia que me caracteriza, veo aquí una jugada de corte político-electoral. Creo que el fortalecimiento de la Procuraduría con esta unidad tiende a reforzar las prácticas monopólicas del ejercicio del poder como ha venido ocurriendo para el PAN y castigar a sus opositores. En 2021 nos daremos cuenta si esta hipótesis es real o no. Pero la compra de votos es una realidad en este país, que nadie lo niegue, que nadie lo dude, que ocurre el día de los comicios pagando votos a 500 pesos, ocurre con dinero en efectivo, con dinero no fiscalizado, con dinero del que no se da cuenta el INE ni nadie, y de dónde proviene este dinero, o de la corrupción, o del crimen. No creo que provenga de las arcas de empresarios, bueno, puede ser alguna parte. Pero bueno, quien encuentren con este dinero es sujeto de una acusación penal grave, es inhibitoria esta ley. Lo que yo dudo es que se vaya a aplicar por igual a panistas y a morenistas y a priistas. Ya vimos cómo Carlos Zamarripa en 2 elecciones por lo menos, en 2015 y en 2018, cargó las tintas en algunos casos en contra de partidos de oposición. Incluso desde 2012
que reventó por ahí una reunión de lo que les eran mapaches priistas y que los priistas dicen que eran operadores electorales. Vaya usted a saber, creo que la verdad está a la mitad del camino. Esta es la jugada que aprecio en esta creación de la unidad de inteligencia financiera. Habrá que estar atentos. El tema de encontrar los recursos que provienen del crimen organizado para evitar que o se infiltren y se blanqueen en la actividad económica normal o sirvan para continuar en actividades delictivas, es un tema más de gabinete, más de estudio fino a través de computadoras y de flujos de efectivo, que hoy debe quedar registro de todo en las transacciones financieras, que de sorprender a personas con dinero. Si se va a un tianguis, una brigada de ministeriales, seguramente encontrará mucha gente con pacas de dinero y los encarcelará o los extorsionará, que también es otra cosa muy factible de que ocurra. Si se le dan estos instrumentos a Samarripa, seguramente en la mayor parte de los casos los va a usar no para lo que están pensados y lo que la ley define con tanta claridad, sino para otras cuestiones, para afianzar poder y ese poder ponerlo al servicio del Partido Acción Nacional, que ya se las ve cada vez más difíciles para sostenerse en el poder. Entonces la guerra electoral pues ha empezado definitivamente. Vamos aquí a dejar el tema de la unidad de inteligencia financiera y a leer algunos mensajes. Trinidad García Venegas, saludos desde Celaya. Fito Montes, desde San José Iturbide, saludos al buen Arnulfo Montes de la Vega. Buenas noches, ojalá trates un día esto el tema contaminación agua con arsénico en el estado, a propósito de la noticia de Peñafiel. Desde luego que sí, pero me voy a documentar más, Fito, para hablar con los pelos ahora sí que en la mano. Buenas noches, me dice el abogado de la Torre. Aurelio Martínez también, saludos, muchísimas gracias a Aurelio. José Santibáñez, es un tema financiero, dice. Samarripa debe solicitar a la Comisión Bancaria para obtener información, siempre y cuando haya una carpeta abierta en debido proceso. Esta unidad de investigaciones financieras estatal es una modalidad en las entidades financieras. Los diputados locales son siervos del gobernador, como los mini delegados de AMLO. Bueno, pues coincido. Fernando Revilla, por la autonomía sería adecuada la ubicación en la Fiscalía General. El tema, ¿es la Fiscalía General un organismo autónomo prácticamente? Pues no, pero puede llegar a serlo y puede llegar a ser incluso más poderoso que el gobernador. Lo que pasa es que esa autonomía puede no ser utilizada en favor de la sociedad, puede ser utilizada para acumular un poder que hasta ahora no habíamos visto en Guanajuato. Torcer el espíritu de la ley sería esto, me dice también el licenciado Santibáñez, y el consejero ciudadano del órgano anticorrupción, Fernando Revilla, dice el tema de finanzas tal vez sería una utilidad de inteligencia financiera para promover o mejorar una equidad recaudatoria. Bueno, definitivamente el contador Revilla es un especialista de este tema, algún día lo invitaremos a platicar más de esto. Dice, veamos cómo viene la designación del titular para que actúe sin conflicto de interés. Bueno, vamos a ver primero cómo la crean y a dónde se dirige. La otra cosa es que con un decreto gubernativo creado en finanzas o con un acuerdo del fiscal general, el debate se va a evitar. Los diputados ni siquiera van a poder opinar sobre esta bola de humo que les lanzaría el gobernador Diego Sinue. Luis García, saludos Luis, hasta Celaya. Muy bien. Nacho Martín, el ex tesorero, depositaba a 30, 60 y 90 días las partidas federales y no reportaba los intereses. Bueno, es una dura acusación que lanza el abogado José Santibáñez. Vamos a ver cómo le va con esto a Héctor Salgado Banda. Bueno, bienvenida a las opiniones y aquí las estaremos leyendo todas. Muchísimas gracias. Vamos a abordar otro tema, el caso de acoso que se presentó en el área del Instituto Estatal de la Cultura, específicamente en la administración del Teatro Juárez, el bellísimo Teatro Juárez de la capital del estado. La semana pasada, mediados de la semana, una joven ex trabajadora del Instituto Estatal de Cultura colocó en sus redes sociales una denuncia, lo colocó en varios grupos, se difundió muy rápido, era una postura además argumentada, escrita con corrección, con datos, ella ponía además su nombre tal cual y señalaba a un responsable de actos en dos sentidos delicados. O sea, este acoso laboral y sexual a sus empleadas, en este caso a esta trabajadora, pero también
una preocupante situación de corrupción en el ámbito de la cultura, donde está la gente sensible, donde se hacían pequeñas tranzas con las contrataciones y con los subsidios que se otorgan a artistas pidiendo moches, ahí viene claramente especificado. Incluso la chica denunciante había recibido propuestas en el sentido de ser cómplice de este tipo de maniobras, a lo que ella se niega. Bueno, el funcionario, estas acusaciones, estos señalamientos, esta denuncia con elementos de prueba fue planteada al Instituto de la Mujer del Gobierno del Estado de Guanajuato, al IMUG. Estamos clarificando porque aquí hay una nube en la información pública que es lo menos público que hay, sigue siendo pese a las leyes. Si también se presentó una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Transparencia. También, y sería muy importante que lo hiciera, que se hiciera esto del conocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a través de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. El tema de acoso fue abordado mediante esta solución vieja, solución antigua, de pedirle la renuncia al funcionario. Y plantearlo como eso, como una renuncia, como si hubiera sido voluntario, en secreto además, porque esto no se hace público hasta que no lo pone en sus redes sociales la joven presunta víctima. Presunta porque además no se ha llevado a cabo un proceso legal en forma para determinar cómo están las cosas. ¿Bajo qué condiciones se le pide la renuncia a Rodrigo Escalante, su segundo apellido, Rodrigo Jiménez Escalante, quien además hoy reacciona y dice que va a presentar demandas por daño a su honor? Bueno, no lo sabemos. No sabemos si se emite una concluyente definición en un documento oficial de que en efecto se comprueba que hay acoso y bajo ese cargo se le destituye o se le aplica algún tipo de reglamento, de sanción reglamentaria, sino que él renuncia y eso le permite pues ir a buscar trabajo y lo hace en Irapuato. Lo hace además con recomendaciones. Parece que el exdirector del Instituto Estatal de la Cultura lo tenía en buena consideración, Juan Alcocer, y consigue trabajo en el Teatro de Irapuato, un trabajo bajo contrato, donde también se hacen bolas en Irapuato los responsables del área de cultura porque dicen que es un contrato de asesoría, que no es director del teatro, luego resulta que sí operaba como tal, como director del teatro. Pero bueno, la gente de Irapuato no sabía a quién estaba contratando porque no había ningún documento oficial que lo dijera. Se topan con esta sorpresa y rescinden el contrato. Ricardo Ortiz, pragmático como es, dice, ¿para qué nos metemos en problemas? Se vence el 30 de abril, por cierto, hoy yo no le renuevo el contrato. Pero yo insisto, ¿por qué procesar así las cosas? No hay un claro mensaje de cero tolerancia a la violencia de género en el gobierno del Estado. ¿Por qué pensar que estos temas maltratan al gobierno si los aborda? Creo que con todas las vicisitudes y deficiencias y repeticiones en los casos, la Universidad de Guanajuato ha tenido una mejor salida en el tema de la violencia de género, sobre todo después de la fuerte denuncia de las jóvenes estudiantes del Campus León, cuando decide elevar el tema a nivel de su Comisión de Honor y Justicia al Consejo General, iniciar un proceso que no fue fácil, también fue accidentado, también hubo revictimizaciones que fueron denunciadas oportunamente, pero de alguna manera se colocó esto sobre la mesa y se llegó a una conclusión clara. Además, los profesores, en este caso, que fueron denunciados, tuvieron posibilidades de una defensa, de apelar. Algunos decidieron no hacerlo, otros sí, pero bueno, hay una sanción pública también, se sabe quiénes son, se sabe qué está pasando. No pasa así en el Instituto Estatal de la Cultura, donde se regresa a la vieja práctica de hacer las cosas en lo oscurito. Me llama la atención esto porque aunque Diego Sinue, que probablemente, no sé si esté al tanto de esto o no, o sus asesores más cercanos, no ha aparecido para nada su nombre, puede ser un gobernador que va llegando y que no tiene claridad de este tipo de temas, porque no hay una cultura de la atención a los problemas de la violencia de género. El gabinete de Diego sigue sin tener una equidad de género, mejoró un poco sobre Márquez, pero en general no hay una visión con perspectiva de género en el gobierno. Pero no pasa eso con el IMUC, donde repitió la misma funcionaria que Miguel Márquez estuvo ahí, que es Anabel Pulido, que sabe hacer las cosas,
donde una funcionaria cercana a Diego, como Juana de la Cruz Martínez, conoce este tema de cerca, le ha tocado abordar en anteriores administraciones la atención a problemas de este tipo, logró que Guanajuato evitara una alerta de género poniéndose las pilas y haciendo actividades para contrarrestar los desequilibrios que había en la política sobre ese tema, logrando avanzar en algunos casos, pero otra vez ahora tropiezan con la misma piedra. Pero hay una cuestión más preocupante. ¿Qué pasa con las acusaciones de corrupción? No se dice que cualquier funcionario público que se entere de un delito o que de la presunción de un delito está obligado a denunciarlo. ¿Por qué si la joven que fue y planteó este caso ante el INUC habló y mostró elementos convincentes o por lo menos presunciones atendibles de que este funcionario tenía prácticas que puedan ser lesivas de la ética pública, que puedan incurrir en corrupción? ¿Por qué no se presentó una denuncia? Hay obligación de que esto lo aclare la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que inició un proceso del cual derivaría la posibilidad, porque así está de alambicado el sistema, así está de complicado, porque la corrupción no se combate con claridad, se combate con recovecos. El Estado no quiere entrarle a ese tema en serio, ni el federal ni el local, ¿no? Y Peña Nieto menos quería, y López Obrador también anda por las mismas. Pero aquí ni siquiera se presenta la denuncia. Si la SEC determina que hay elementos constitutivos de posibles delitos patrimoniales, tiene obligación de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto en Guanajuato tiene muy poca chamba. Bueno, no pasó así, por lo menos públicamente no hay ninguna noticia de que haya pasado así. Y el tema público es importante, porque el gobierno no puede decir que combate a la corrupción o que combate a la violencia de género si todo lo hace detrás de las puertas de las oficinas públicas y no lo comunica y no hace sentir a sus propios funcionarios y empleados que hay una política definida para erradicar este tipo de prácticas. Entonces sí deja mucho que desear la forma en que se abordó este tema. Entiendo la desesperación con la que la joven presenta su denuncia en redes sociales, que la expuso, que quizás lo que pasa en estos casos, cuando una mujer expone así las cosas y se identifica, recibe también muchos ataques de una sociedad misógina, pero parece que no le quedó de otra, no se sentía, ¿no?, que se hubiera hecho justicia, y el funcionario estaba tan campante, cobrando un buen sueldo en Irapuato, como si nada hubiera pasado. Rodrigo Jiménez Escalante, que hoy asegura que su honor está lesionado y que va a presentar la demanda por daño moral, lo cual también tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero esto pasa por la forma en cómo se resolvieron las cosas. Le toca de refilón el tema a la nueva encargada del Instituto Estatal de la Cultura, Adriana Camarena, una mujer trabajadora, dedicada, a la que nadie le puede regatear el conocimiento de su área, pero que ahora también debe enfrentar estas nuevas circunstancias, porque dentro del ámbito gubernamental, como pasa también en las universidades, estamos visibilizando conductas que antes barríamos como la basura debajo de la alfombra y no queríamos hacernos responsables o hacer eco de ellas o tratar de abordarlas de alguna manera para enfrentarlas y para erradicarlas, que es a fin de cuentas lo importante. Bueno, esa es la reflexión que he tenido en estos días en la punta de la lengua, de los dedos, para hacer, y aprovecho hoy esta videocolumna para comentárseles, desde luego abierto a todo lo que ustedes quieran también agregar. Marco Villafaña, muchos saludos también. Diana Arce, Javier Bravo, un gusto saludar. Luis Navarro, qué gusto saludar a Luis Navarro. Salvador Flores, Fernando Revilla, que sigue opinando. Fernando, muchísimas gracias por tu participación. La comisión de selección del Comité Ciudadano Anticorrupción no tiene equidad de género. Bueno, pues si estuvieron a punto de uniformar también el Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública, no de uniformarlo, de colocar ahí a un hombre, tiene que ser un hombre, por cierto, porque hay dos mujeres, que era el cuate de Diego, el amigo de Diego, que salía ahí con banderolas en su Facebook en la campaña. Pero bueno, sí hay poco cuidado en esos temas. Pablo Rodríguez también le mando un saludo. Ramón González, muchísimas gracias por estar aquí, todos ustedes. Bueno, vamos en la recta final ya de este espacio a hablar de la Feria del Libro.
eh, importantes presencias las que hemos tenido en esta Feria del Libro. La verdad que mi felicitación a Carlos Flores, el director del Instituto Estatal del Instituto Municipal, perdón, de la Cultura en León, del ICL, Instituto de la Cultura de León, a su equipo de trabajo, porque lograron con las editoriales buenos acuerdos, han traído muy buenos autores. Para empezar, Paco Ignacio Taibo, que como director del Fondo de Cultura Económica y como protagonista de esta cruzada en favor de la lectura desde antes, desde mucho tiempo antes, como escritor, además de excelentes novelas policíacas e históricas, pues estuvo en la apertura, dio una charla, fue muy bien recibido por los leoneses, chairos y fifís ahí lo apapacharon. Paco tiene pues una gran facilidad para echarse al público a la bolsa, es un hombre muy ameno y le fue bien en León. Pero bueno, vamos a tener otras presencias distinguidas. Se me van a escapar algunos, pero déjenme hablar de los que sé, porque mañana está Jorge Volpi, el exdirector del Festival Internacional Cervantino, de muchas instituciones culturales, hoy en la UNAM, articulista en el periódico Reforma, donde toca con gran tino y sensibilidad problemáticas del país, de la vida nacional, y autor de espléndidas novelas, desde aquella primera, En busca de Klingsor, que a mí es una de mis novelas favoritas, la he regalado muchas veces, la he comprado varias veces porque la presto y no me la devuelve, donde abordaba un tema raro para un autor mexicano y además para un autor que se iniciaba, que era una intriga de la Segunda Guerra Mundial relacionada más con un tema científico, la construcción de la bomba atómica por los alemanes, por un científico al que todo el mundo identifica como Klingsor, del que nunca se sabe nada y que la hipótesis más viable es que fuera el doctor Heisenberg, el del principio de incertidumbre, un nombre histórico en la física del siglo XX. Bueno, pero a partir de ahí tiene una veintena más de novelas, de trabajos espléndidos, tocando muchos temas internacionales, el derrumbe de los muros, las crisis mexicanas, el asesinato de Colosio. Bueno, toca muchos temas. Una reciente que yo recién me entero porque me encontré el libro ahí en la final, donde le hace un homenaje a su padre. Me recuerda mucho algo que hizo también en su momento el escritor norteamericano Philip Roth. El padre de Volpi era médico y entonces él, en base a los órganos del cuerpo, hace una reflexión sobre su padre, sobre sus recuerdos de él, pero también sobre la situación del país, la reciente. La novela que viene a presentar Jorge es una novela criminal, así se llama, una novela criminal, y es el caso de Florence Cassés, trabajado con una técnica que me recuerda a grandes clásicos. Me recuerda a Truman Capote de A Sangre Fría, o sea, la reconstrucción de un asunto criminal, pero no solo el crimen en sí, sino todo el proceso, con lo que ya se llamaba en el fines del siglo XX el nuevo periodismo, el periodismo o la ficción, la no ficción, una novela de no ficción, una novela de nuevo periodismo, que nos dice muchas cosas del país que somos. Yo tendré el gusto, el placer, el honor de acompañar a Volpi presentando el libro. No les adelanto algunas de las cosas o de las reflexiones que me he hecho breves, porque la gente lo que quiere es escuchar a Volpi, que ahí estaré mañana compartiendo, pero los invito a las 4 de la tarde en la FENAL, en las áreas de conferencias, si me dan oportunidad, incluso les digo la sala en la que va a ser, pero bueno, a lo mejor vamos a hacer un poco bolas así con el programa. Lo bueno es que estamos en confianza. Déjame decirle, el 1 de marzo a las 4 de la tarde en la sala Efraín Huerta. Muy temprano, a las 4, vamos a llegar ahí recién comidos. Jorge Volpi presentando este libro de Penguin Random House, Alfaguara, sala Efraín Huerta. Ojalá nos veamos por ahí. Y el papel de los medios de comunicación, sobre todo las grandes cadenas de televisión, en el caso de Florence Cassés, es vergonzoso. Y no basta las disculpas que después se pidieron cuando se probó que todo era una gran mentira y una simulación. Volpi no se arriesga a declarar inocente ni a Vallarta, el novio de Florence Cassés, en el momento que ocurrieron los hechos. Más se inclina por el hecho de que ella no tuvo nada que ver, pero sí se exhiben las tripas de un sistema judicial que no está hecho para hacer justicia, sino para fabricar culpables, como hemos visto en numerosos casos y como hemos visto en Guanajuato. Me dice Denise Morvenguerne, feliz día del niño. Gracias, Denise, preciosa. Bueno, Paco Millennial. Y se editó el libro de la FENAL del aniversario. Me pregunta, no sé si se editó, pero ahí nos enteraremos mañana seguramente.
A ver si alguien aquí en el chat nos responde. Pero bueno, hoy tuve la oportunidad en la FENAL, que es también algo agradecible que esto pueda ocurrir, de entrevistar a Martín Caparrós. Por cierto, les iba a mostrar la novela de Volpi, la portada de la novela de Volpi, una novela criminal. Esta es para los que quieran pues comprarla y pasar un momento, pues no les voy a decir que de grata lectura, de mucho interés, un thriller que es súper emocionante y no puede uno parar, lo retoma constantemente, pero que también nos pone un poco tristes porque no hemos acabado de construir un país civilizado, lamentablemente. Bueno, hoy platiqué con Martín Caparrós, el autor de novelas como esta, Los Living, argentino, ahora vive en España, pero que es un extraordinario cronista. Yo les recomiendo mucho porque están ahí en internet, al acceso de cualquiera que use una computadora, un teléfono celular, el serial sobre las grandes ciudades de América Latina que está publicando Martín Caparrós en El País. Si ustedes colocan en el buscador El País Martín Caparrós, les va a aparecer. Ya lleva 4 urbes latinoamericanas monstruosas, descritas, detalladas, narradas, con sus complicaciones políticas, sociales. Empezó con Caracas. Hoy Caracas es protagonista de la historia mundial. En este momento están ocurriendo cosas importantes. Yo en mi pequeña crónica para presentar la entrevista digo que Caparrós, y además es cierto, está atrapado en la FENAL porque lo primero que hizo hoy en la mañana fue preguntar ¿de dónde puedo volar a Caracas? ¿Cuánto tiempo hago de aquí a Caracas? Porque es un reportero de primera que quiere estar en los lugares donde están ocurriendo las cosas, y porque además hace 3 meses estuvo en Caracas trabajando esta gran crónica sobre la ciudad de Caracas, la ciudad en guerra de Caracas. Después Bogotá, que también refleja mucho lo que hoy es Colombia, su clase política, ese país después de una guerra que crece y quiere volverse cosmopolita, pero que lo retienen muchos atrasos históricos. Pero nada, no se los podría platicar yo. Mejor lean a Caparrós en una larga crónica muy, muy sabrosa, muy disfrutable. Y después la Ciudad de México, que nos impacta directamente, es la más grande de América Latina, la ciudad más enorme en población, con unas frases espléndidas. Define a López Obrador de una manera maravillosa. La falta de carisma es su carisma, dice Caparrós de Andrés Manuel López Obrador, ante el hartazgo de la gente con los políticos carismáticos. Y viene como anillo al dedo, porque si algo nos vendió Peña Nieto fue que era un muñequito de corbata y guapo y con una esposa guapa también, un carisma prefabricado y falso, que se derrumba y surge este hombre que habla lento, que aunque tiene una dicción, bueno, pues correcta, no es de lo más atractivo escuchar un discurso de López Obrador, por supuesto, como no lo era de Cuauhtémoc Cárdenas, pero que tiene encantados a los mexicanos en una popularidad que no se había visto tan sostenida en políticos mexicanos hace muchos años. La falta de carisma como carisma. Y bueno, y le hace críticas serias, y el tema de la ciudad es impactante. La mirada de Caparrós sobre la abandonada y ahora abierta residencia de Los Pinos. No se pierdan esa crónica, de verdad. Y luego toca La Habana, el derrumbe del sueño socialista reflejado en el derrumbe de las casas, de los muros, de las casas viejas y señoriales de La Habana, y las contradicciones que vive esa sociedad donde los que llegaron para cambiar las cosas hoy no quieren que cambie nada, que es su frase de Caparrós, no mía. Bueno, pues hoy hice esta entrevista que en un momento más la podremos escuchar en PopLab, es grabada, es un video. Y el jueves a las 7 de la noche, también ahorita les digo en qué sala, vamos a presentar el libro Malú Micher y yo, que Malú me hizo favor de invitarme, porque se cayó un presentador y que, bueno, yo soy muy afortunado de estar ahí parado en la fila. El libro de Tatiana Cloutier, juntos hicimos historia. Y a mí me encanta la idea porque yo entrevisté a Tatiana Cloutier en la campaña aquí en Guanajuato, y su vivacidad, su chispa, su calidad humana hicieron que pudiéramos tener una charla muy, muy grata, y me encantará volver a verla, hablar de este libro, hablar de las contradicciones de la Cuarta Transformación. Desde luego, ella es la protagonista, nosotros haremos nada más una brevísima presentación, pero ojalá estén ustedes también por ahí presentes.
el jueves 2 de mayo, y esto es a las 7 de la noche, en el auditorio Jorge Ibargüengoitia del espacio de conferencias de la FENAL aquí en León, en el Poliforum León. Entonces recuerden, el miércoles al miércoles 1 a las 4 de la tarde en la sala Efraín Huerta, Volpi, y el jueves a las 7 de la noche en el auditorio Ibargüengoitia. Seguramente esperan más gente con Tatiana, dan un auditorio. El libro Juntos Hicimos Historia. Bueno, pues un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Ya tenemos 40 minutos, hoy nos extendimos un poco más. Saludos, no quiero ya alargar esta charla, dejarlos descansar. Muy buenas noches, nos vemos el martes próximo. Soy Arnoldo Cuellar, descansen y lean los reportajes que estamos presentando en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muchísimas gracias.